Volvemos a echarnos al coche, a lanzarnos a la carretera, lo hacemos con Tente Lagunilla. Muy buenas, lo primero de todo. Hola, muy buenas. Montañero, bombero, ex-bombero, asesor de cine incluso podríamos llegar a decir, pero bueno, todo eso y mucho más lo vamos a descubrir dentro del coche, viajando, porque está soplando, hace frío y buena gana de andar pasando, ¿verdad? Sí. Venga, vamos al coche y así le vamos conociendo tanto en su vertiente más personal como musical. Vamos a ello, Tente. Tente Lagunilla nació en Palencia el 8 de mayo de 1961. Trabajó durante una década como delineante, pero a los 30 años consiguió sacar la plaza de bombero municipal. Esto le ha llevado a formar parte de grupos como el Gebocil o el Grupo de Rescate de Montaña y le ha permitido precisamente desarrollar su otra gran pasión, el alpinismo, consiguiendo coronar 3 8000 y contagiando a otros esta afición por la montaña a través de conferencias y publicaciones. Palentino de pro, nacido y criado. Sí, nací en una habitación, siempre mi madre me lo señalaba, que es donde había nacido, en el Hospital de San Bernabé, en el año 61. En aquella época pues funcionaba todavía el Hospital de San Bernabé como hospital y mis hermanos habían nacido en casa, pero yo ya nací en el hospital, muy cerquita del Portal de Belén, en las escaleras de los gatos. Ahí sí. Viví hasta los 4 años, al lado prácticamente de donde había nacido, y luego me fui más cerca todavía, en la calle Santa Teresa de Jesús, casi en la esquina de contraria al hospital donde nací, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre bromeo en ese sentido, ¿no? de que he nacido y he vivido en un radio de 300 metros. La catedral. Yo soy la catedral, además soy un gran enamorado de la catedral. Del núcleo duro de Palencia, ¿verdad? Sí. Mis padres no eran de Palencia, eran de pueblos de la provincia, que bueno, pues como muchísima gente pues tuvo que venirse a la capital, o mis abuelos. Entonces, bueno, pues no, igual que lo hicieron mis padres, pues lo hubiera tenido que hacer yo y no hubiera pasado nada, ¿no? Pero bueno, la casualidad ha sido esa. ¿Y de qué pueblo? ¿De Lagunilla? No. Mi padre descendía de la zona de Becerril y Paredes, y mi madre de la zona de Villarramiel. Tengo hecho un poquito el árbol genealógico. El árbol genealógico. O sea, está investigado y sí, estudiado. Sí, lo tengo más o menos definido, ¿no? Y dibujado ese árbol genealógico de bastantes ramas y hasta bastante atrás. Mi hermano estuvo bastante investigando y bueno, no sabemos, te puedo sacar un montón de apellidos si me pongo. ¿Ilustres? No. Me acuerdo que mi madre siempre me decía en verano, pues que en invierno pues la cosa con los estudios y la meteorología pues estaba más limitado, pero en verano es que estábamos todo el santo día en la calle. Y me acuerdo que siempre decía a mi madre, en cuanto se encienden las farolas, porque no teníamos reloj, cuando se encienden las farolas para casa, se encendían las farolas y nunca volvíamos, ¿no? Porque igual volvías a pasar un poco el control y decías, que estamos jugando en tal sitio, pues venga, pues otra vez, ¿no? Yo he vivido en un barrio donde todavía en aquella época pues las mujeres sobre todo y las familias en general salían a la puerta a charlar, ¿no? Como un pueblo. Sí, era como un pueblo, ¿no? Jugábamos al tocalé en medio de la calle y cuando pasaba un coche nos apartábamos. O jugábamos al fútbol en medio de la calle y también cuando pasaba un coche, que no pasaban constantemente ni muchísimo menos, pues nos apartábamos y el conductor se quedaba tan oreado porque llegaba, tocaba, pum, nos apartábamos y ya está, ¿no? A ti precisamente todo el tema de naturaleza, montaña, ¿no? Siempre, no sé si siempre te ha traído o... Sí, desde chavalín, recuerdo yo, pero desde muy pequeño me llamaba la atención pues, cualquier película que ponían en la televisión de temas de naturaleza, de exploración, de aventuras, de cualquier película de Julio Verne, me encantaba, cosas de estas, ¿no? A los 9 años, pues la casualidad hizo que... 10 años, a los 10 años fui a un campamento al pie del Espigüete y en aquel campamento una de las actividades pues era subir al Espigüete y a los 10 años pues ya subí al Espigüete con un montón de chavales allí, supongo que tuve que dar mucha guerra como todos, porque nos cansaríamos y tal, pero recuerdo perfectamente y estoy ahora mismo porque recuerdo algunas de las personas mayores que estaban en ese campamento y no hace mucho le he parado a uno para ver si consigo alguna fotografía, porque estoy seguro que se hicieron fotografías aquel día en aquella excursión y no tengo fotografías. Sí, me encantaría, porque por ejemplo de la primera vez que subí a Curavacas con 14 años ya sí que tengo fotografías,
pero de ese día con 9 años, y estoy seguro que entre todos los monitores que iban, y he hablado con ellos, pero era gente de Valladolid. Hacemos llamamiento a que si alguien, ya que lo has comentado, ¿verdad? Si alguien tiene o recuerda o si alguien puede... estuvo en aquel campamento en Cardaño de abajo, en el año, pues si yo tenía 10 años, pues en el año 71, en el verano del 71 yo creo que fue cuando fui a aquel campamento. El otro día en el Facebook, antes de ayer, ha aparecido una fotografía que yo no conocía, evidentemente me la he descargado, de cuando hice el último curso, cuando me acabé la promoción de maestría. Yo estudié delineación en maestría industrial en el curso 76-77, creo recordar. Y bueno, pues han salido fotografías del archivo del Instituto Politécnico y las están publicando para fecharlas, porque ni ellos mismos saben fechas de esas fotografías. ¿Y te has encontrado con ella? Y me he encontrado con ella allí y ahí estoy. Claro, empecé a mirar y porque están sacando de todas las promociones, y además casualmente la primera que salió fue, digo, pues si este era mi curso, yo tengo que estar por aquí, pum, 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 y allí ha aparecido en esa fotografía, y me la he guardado evidentemente porque me gusta mucho tener las fotografías antiguas y sobre todo fechadas, ¿no? Cuando sé de qué fechas son. Claro, es que, fíjate, es lo bueno de las redes sociales, que te permite hacerte con ese tipo de material, ¿no? De fotos, de recuerdos, incluso pues muchas veces de rebote, ¿no? Pero las redes sociales tienen unas cosas buenísimas y otras cosas malísimas, ¿no? Bueno, como todas las herramientas que están en nuestras manos, con, ¿no?, un martillo te puedes clavar una punta o matar a una persona, ¿no? Entonces las redes sociales, pues bien empleadas, son maravillosas porque te permite contactar con cosas ya pasadas o conocer la actualidad de una forma inmediata. Yo lo utilizo mucho para las condiciones en la montaña, ¿no? Siempre hay gente pues que pone pues la actividad que ha hecho y entonces te haces idea de si ha nevado, si no ha nevado, si está transformado, tal. Sí, que se te cuelgan fotos todo, encima y ves claro, un poco... sí. Todo hay que cogerlo porque hay que cogerlo en su... Sí. Hay que conocer a la persona que lo está poniendo, si es de fiar, si no es de fiar, no puedes al 100%, pero lo que hablamos, ¿no? Que es una herramienta estupenda. Eso lo digo a mis amigos, muchas veces pues les llegan cosas de redes sociales, como periodista me sale la vena, no puedo evitarlo. Les pongo el ejemplo, digo, a que no vais por la calle y os cogéis cualquier caramelo que os encontréis en el suelo y os le coméis. Digo, pues estáis haciendo lo mismo en redes. Es un ejemplo bonito, ¿no? Vamos, un ejemplo claro, curioso. Digo, estáis cogiendo lo que ha publicado cualquiera, que no sabéis si es de fiar, o muchas veces ya se sabe que no es de fiar y aún así... Digo, y eso... Que cada cacho barbaridad terrible. Claro, digo, te puedes poner malo por comer algo del suelo de la calle, te puedes poner enfermo. Digo, esto también te está enfermando, de alguna manera, ¿no? El cerebro. Claro, la montaña te salta, vamos a decirlo así, ¿no? La pasión, te resulta el detonante ese viaje. En cuanto a la profesión de bombero, ¿cuándo llega? Porque decías que has estudiado que estudiaste en el Politécnico. Sí, estudié delineación industrial en el Politécnico, no sé fui a la Mili. Antes de ir a la Mili ya trabajaba de delineante en un gabinete con unos topógrafos, pero al volver de la Mili me había cerrado la empresa. Pero un amigo, Fernando Delgado, un piragüista de renombre, seguro que le conoces, sí, vamos, es el entrenador ahora mismo, ha sido presidente de la Nacional, un buen amigo, pues me avisó de que en Merino Artes Gráficas, en la imprenta donde él trabajaba desde hacía un montón de años, pues necesitaban un delineante para el gabinete de offset y demás, y entonces esos son los 4 meses, afortunadamente, los únicos 4 meses que estaba en el paro en mi vida, desde que llegué de la Mili hasta que entré donde Merino. Entré allí a trabajar, allí estuve 10 años con unos compañeros estupendos con los que todavía mantengo una amistad fenómena y bueno, pues la verdad es que era un trabajo creativo, era un trabajo bonito, pero lo que dices, ¿no? Pues a los 30 años aproximadamente yo ya tenía amigos, Ángel Villán, Zarza, otros cuantos amigos que ya eran bomberos y veía pues que era un trabajo, por lo que contaban, pues apasionante, que por este sistema de turnos te permitía tener tiempo libre, porque yo pues ya fui a varias expediciones trabajando donde Merino, pero claro, tenía que recuperar, porque tenía mi mes de vacaciones y quería ir más tiempo de ese mes, tenía que, gracias a que el jefe se enrollaba,
y me dejaba recuperar bueno, lo horas. Compensas más adelante. Sí, yo hacía todos los días 2 horas extraordinarias para ir amontonando días y poderme ir. Bueno, pues quiero decir que siempre me dio facilidades. Sí. Y el detonante fue un día que lo cuento muchas veces, que recuerdo pues un día de invierno con una niebla cerradísima en Palencia. Recuerdo yo de ir todo tapado ahí, asomando solo la nariz porque hacía mucho frío, y recuerdo de huir. Debía de haber algún incendio en algún sitio por la zona centro, y recuerdo por el cine Ortega, por ahí más o menos, recuerdo oír las sirenas y ver en medio de la niebla salir aquel camión de bomberos a toda velocidad, con los rotativos puestos, y iban a un incendio, claro, y de esto que fue un flashazo, fue verles pasar. Recuerdo perfectamente quién iba conduciendo, porque luego fue compañero mío, ¿no? El conductor totalmente concentrado a toda velocidad allí, los bomberos atrás poniéndose el equipo porque estaban llegando ya al incendio, y entonces fue como un momento iniciático, ¿no? De decir, esto tiene que ser apasionante, este trabajo, ¿no? Yo quiero estar ahí. Y yo quiero estar ahí, ¿no? Y entonces, bueno, siempre bromeo en el sentido de que fue en ese momento en el que decidí ser bombero, y bueno, pues las circunstancias, pues ya vi que tenía oportunidad, los amigos me animaron, y bueno, pues ahí durante 2 años me preparé durísimamente porque fue muy duro. Es que dicen que es, no sé si la más difícil, pero de las más duras, y yo estaba pensando que no es lo mismo enfrentarse a esa oposición con 20 años que con 30. Exactamente. Yo ya entré con 30 años, que ya pues era más complicado el tener la condición física. Yo estaba trabajando, hay gente que por suerte o por desgracia está las 8 horas diarias o 20 horas diarias dedicado a la oposición. Yo no, tenía que trabajar, tenía que salir de trabajo corriendo, Pilar me tenía la comida preparada, comía, me ponía a estudiar, luego tenía que ir a entrenar, eso todos los días durante mucho tiempo, durante 2 años, ¿no? Vamos a empezar a escuchar alguna de las canciones que, claro, te tengo que preguntar lo primero, ¿por qué los Beatles? Y lo segundo, ¿por qué concretamente esta canción? Que también efectivamente anda que no tienen para elegir, ¿no? Qué difícil es elegir una. No son de mi generación. Yo ya cuando empecé a escuchar música, ya los Beatles eran un grupo consumado, son más de la época de 10 años antes de mis hermanos, ¿no? Mi hermano y mi hermana, ellos sí que lo escuchaban más, pero los Beatles son eternos, y en aquella época era uso común, ¿no? los Beatles. Y entonces, bueno, pues yo escuchaba a los Beatles y los tengo metidos en la cabeza durante toda mi vida. Recuerdo de entrar un día en un hotel en Katmandú, en Nepal, pues supongo que a la vuelta de un trekking o de una expedición, pues supongo yo que fuera de una expedición con Carlos Soria, porque estábamos en un hotel bastante elegante, que en la recepción había un piano. Y recuerdo de haber entrado y estar un nepalí tocando el piano, que lo hacía muy bien además, y lo que estaba sonando era Let It Be, y me quedé allí un ratito escuchándolo, porque la verdad es que, bueno, pues además recuerdo que veníamos contentos de la expedición, supongo que habíamos hecho cumbre. Como bombero, ¿hay que estar hecho de otra pasta para enfrentarte a esas situaciones? ¿Eso es algo que se puede entrenar? Hombre, por supuesto que si te metes bombero ya sabes a dónde te metes, y que sabes que alguna vez pues tampoco es constantemente estar en peligro, pero sí es cierto que ha habido veces y hay veces que bueno, pues te la has jugado, ¿no? O que puedes estar... ¿Más de un susto? Sí, algún susto he tenido a lo largo de mi vida, podría contar 1000 anécdotas, ¿no? Desde un suicida que te rocía de gasolina y te pega fuego, a un gran incendio y encontrarte más o menos atrapado en algún sitio y costarte salir, o tener que sacar a alguien en condiciones muy malas de un incendio que se está yendo de las manos. Entonces, bueno, pues cosas de esas a lo largo de tu carrera te pasan varias veces. Me estaba viniendo a la cabeza que yo creo que mucha gente pueda ser ese gran evento trágico que le venga a la cabeza, a la memoria, precisamente Gaspar Arroyo. Sí, de Gaspar Arroyo pues fue... Lo que pasa es que Gaspar Arroyo fue un siniestro que, quitando las 2 primeras horas, luego ya fue un siniestro en el que tenías casi toda la información,
las cosas no corrían prisa, entonces se podía ir haciendo poco a poco. Yo creo que salió muy bien, ¿eh? Fue un siniestro en el que todo el mundo cumplió con su papel. Que creo que fuiste de los primeros en llegar, sí, además. Porque es que, claro, vivo al lado, me despertó la explosión a toda la familia y a gente del barrio en general. ¿Y de esto qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Llamé al parque y me dice, sí, dice, una explosión en Gasparrarrello, están allí, dice, debe haber una movida, se ha caído un edificio, vente para el parque porque estamos llamando a todo el mundo y tal, y no llegué al parque. Salí de casa, cogí el coche y tuve la curiosidad y no sé si el error de pasar, pero es que casi tenía que pasar por Gasparrarrello, ¿no? Dejé el coche arrancado encima de una acera, salí corriendo y no volví al coche hasta 2 o 3 horas después. Y el coche estuve ya arrancado porque de esto que, claro, recuerdo que me encontré con un policía local que salía de entre los escombros, vamos, de la polvorera, totalmente chocado. El hombre, ¿qué ha pasado? No sé, se ha caído. Claro, yo decía, los bomberos, ¿dónde están los bomberos? Yo quería localizar a mi gente para coordinarme, para tal. Estaban en un sitio que no está. Y ya encontré a un civil, a un hombre que estaba con una manguera, que le habían dado allí una manguera y estaba allí. Y le dije, bueno, ya me pongo yo aquí con la manguera. Y le dije, mira, vete, he dejado el coche arrancado allí, haz el favor, le cierras y me traes la llave. Porque está allí abandonado, ¿no? Y bueno, así fue, y ya, claro, ya empezó aquello un poco a coordinarse, ya localicé a los bomberos, pero el primer rato estuve allí, pues, intentando apagar unas llamas que no se apagaban porque era una fuga de gas, pero bueno, pues estuve haciendo lo que pude. Luego ya después de unas horas ya se empezó a clarificar la cosa, ya amaneció, ya yo me fui al parque para venir, pues, con el equipo de bombero, porque estaba de paisano, ¿no? También se habla muchas veces de que la gente que hace expediciones a esos grandes picos, que no solo tiene que estar preparada, obviamente, para enfrentarse a la montaña, sino también mentalmente para enfrentarse a todo tipo de adversidades. Sí, no, eso es muchas veces me lo preguntan, ¿no? En las expediciones, ¿qué es lo más duro? Lo más duro no es casi la montaña, lo más duro es el estar un mes o mes y pico en el campamento base, aguantando temporadas de mal tiempo. Lo importante es el volver todos. Eso es lo primero. Lo primero es volver tú. Lo segundo es volver todos. Lo tercero es volver todos como amigos y habiéndolo pasado fenomenalmente bien. Y tal vez lo cuarto, volver con la cumbre. Entonces la cumbre no es lo primero en una expedición. No es la gran prioridad. Pero evidentemente si cumples las otras 3 y además vienes con la cumbre, pues estupendo, ¿no? Yo siempre también recuerdo cuando el Daulagiri, yo creo que fue la primera expedición a un 8000 que hicimos, que no subimos, aquella primera expedición con un grupo de Palencia, y allí en el ministerio nos encontramos con una expedición japonesa que habíamos coincidido con ellos en el Daulagiri, que sí que habían hecho cumbre, pero uno de ellos había desaparecido. Había habido un muerto y un desaparecido. Y coincidimos con ellos, porque ellos, cuando estábamos en el Daulagiri, en el campamento base, vimos que ellos habían hecho cumbre, pues nos daban envidia. Pero cuando llegamos a Katmandú y estaban gestionando que había desaparecido un compañero y a ver cómo avisaban a la familia, etcétera, etcétera, no nos daban nada de envidia. Y dijimos, qué bien, que vamos sin haber hecho cumbre, pero volvemos todos, ninguno con ninguna lesión grave. Quizás últimamente también hemos perdido un poco no voy a decir el miedo, que a lo mejor no hay que tener el miedo, el respeto a la montaña. Sí, pero eso es un poco porque vivimos, el hombre actual se piensa que es invulnerable. La sociedad te tiene tan protegida y tenemos un número mágico que es el 112, que parece que te lo van a solucionar todo y que de hecho que te solucionan muchas cosas. Entonces eso, pues tenemos ese complejo o esa sensación de que somos invulnerables. Unos amigos lo llaman con el síndrome del mando a distancia. Y es que en cualquier momento puedes hacer ping y apago la televisión, ¿no? Y se acabó todo. Y eso pasa, ¿eh? Y es que como muchas veces podemos retirarnos de cualquier actividad y decir ping y ya estoy, pero en la montaña y en otras muchas situaciones no es así. Gebocil fue una asociación a nivel de Castilla y León, de bomberos profesionales de todo Castilla y León,
y que sí, estuvo durante muchos años, estuvo muy vigente y colaboró, como dices, en muchas catástrofes y muchas cosas. Fue el germen del grupo de rescate de la Junta de Castilla y León, que durante 8 años estuvo en manos de bomberos profesionales de todo Castilla y León, que era distinto el Gebocil del grupo de rescate, pero sí que fue el germen de ese grupo de rescate. Yo con Gebocil no estuve tan metido, porque bueno, el tema de catástrofes y demás no era mi fuerte, pero sí que estuve metido hasta la médula en el grupo de rescate durante aquellos 8 años. Lo que pasa es que bueno, al final pues no tuvo el apoyo institucional que debía, pasó a manos privadas, con lo cual no estoy en absoluto de acuerdo, pero bueno, pues las cosas son como son, pero sí que durante aquellos 8 años fueron 8 años apasionantes, pues hubo esa decisión política de privatizarlo. Y bueno, pues yo la verdad es que lo pasé mal. Posiblemente ha sido de las mayores decepciones de mi vida y lo he llevado peor que incluso la jubilación del parque de bomberos. Cuando era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte. Sabina tiene algo. Sí. ¿Tiene el don de la palabra? Sí. Yo creo que es más filósofo y poeta que cantante o músico. Las letras a mí me parecen en la mayoría de los casos magistrales. Cuando era más joven, pues yo me identifico muchísimo con ella, ¿no? Simplemente la primera estrofa esa que recuerdo, los trenes eran animales mitológicos que simbolizaban la fuga, la huida, la libertad, ¿no? Y que cuando de joven que viajé en sucios trenes que iban hacia el norte, pues eso es identificarme totalmente. Yo recuerdo pues que con 14, 16 años pues me montaba en esos sucios trenes que iban hacia el norte para ir a Mave, a escalar. El único sitio donde podíamos salir a la montaña sin tener coche y sin tener de una forma sencilla era ir en tren, y lo más sencillo era ir a Aguilar, ¿no? Te quedabas en la estación antes, que era Mave, y allí bueno, pues me he pasado mi infancia y mi juventud escalando en la Horadada. Y entonces bueno, pues todo lo que cuenta esta canción pues me recuerda a esa juventud mía, ¿no? Fumaba de gorra y sacaba la lengua a las damas que andaban del brazo de un tipo que nunca era yo. Tantos años después hacemos balance y estamos satisfechos. Bueno, pues en general sí. Soy como soy gracias o a pesar de la montaña, del parque, de la familia, de todo lo que me rodea, ¿no? Y la montaña ha sido una parte importantísima en mi vida. Y sí que si estoy contento de lo que he hecho en la montaña, pues desde el punto de vista de historial, pues bueno, es un historial normal. Pues he hecho cositas, unas mejores, otras peores. Yo estoy contento, siempre me lo he pasado muy bien, pero sobre todo estoy contento del pozo que me ha dejado la montaña, ¿no? Y tengo una anécdota curiosa, creo recordar que fue en el 80 y tantos cuando estuvimos en Patagonia. Y al volver de Patagonia hicimos un audiovisual que gustó mucho y le estuvimos poniendo por muchísimos sitios, por todo Castilla y León. Y recuerdo de ir a Burgos. Yo sabía que un par de años antes una expedición de unos montañeros aquí españoles había estado en el Llanú, y además uno de ellos era de Valladolid, y me lo había contado él porque él fue el único superviviente. En el Llanú cayó una avalancha y murió todos los componentes de la expedición, excepto este chico de Valladolid que en Katmandú, en un accidente de tráfico, se había lesionado el bazo y le habían tenido que ingresar. Entonces él dejó la expedición. Sus compañeros fueron a la montaña y una avalancha les mató. Y de esos chicos que murieron, 2 eran hermanos. Entonces yo sabía que el padre era un alto funcionario de la administración, de estos que van de ciudad en ciudad, de destinos, y que en ese momento estaba en Burgos destinado. Creo que era algo de tráfico, de obras públicas, no me acuerdo. Pero bueno, yo conocía esos datos, pero no lo relacionaba, evidentemente. Total, que estando en Burgos, pues bueno, pusimos el audiovisual, hubo un coloquio muy interesante, estuvimos hasta mucho tiempo después charlando de aquel audiovisual y demás, y cuando ya estábamos recogiendo, pues se acercó una persona, un hombre. Y entonces, de esto que, bueno, pues yo no le conocía, digo, ¿quién es este hombre? Y ya me dijo, dice, me ha gustado mucho la proyección y sobre todo el coloquio me ha gustado, muy interesante. Dice, y venía a comentarte algo, dice,
Yo, dice, perdí 2 hijos en la montaña. Y claro, yo ya inmediatamente asocié, sabía quién era y todo, ¿no? Pero me dijo eso, dice, yo perdí 2 hijos en la montaña, dice, y reconozco, dice, que mientras haya gente como vosotros, el mundo seguirá girando. Se dio la vuelta y se fue. Ostras. Que te diga alguien que ha pasado por... Todavía me emociono cuando lo recuerdo, me dejó planchado. Y entonces, bueno, cuando me preguntas si estoy contento o no, pues creo que sí. Una parte que me gustaba mucho de la montaña, que me sigue gustando, es la difusión. Los libros que he escrito y sobre todo los audiovisuales que hacíamos después de cada expedición o de cada salida, yo lo disfrutaba muchísimo, haciéndola y luego poniéndola. Que no quería que acabáramos sin hablar de esa experiencia en la Sociedad de la Nieve, que yo creo que es de las pocas cosas ya que nos faltarían por hacer, ¿no? Yo siempre he sido un cazador de experiencias, siempre me ha gustado cosas nuevas, ¿no? De todo tipo. Entonces, bueno, pues esto, cuando me lo propusieron, dije, bueno, pues aunque solo sea por probar, me parece una cosa apasionante. Y la verdad es que allí al final ha sido apasionante. Para repetir, si surge la oportunidad. Sí, sin lugar a dudas. Si surge la oportunidad, ya vamos, Alex, que es el amigo que me contrató para ir allí, que si surge otra oportunidad, que cuente conmigo, pero sí que es cierto que me hubiera gustado ver un poco todo el proceso hasta el final. Bueno, pues yo creo que con este último capítulo, esta última curiosidad de tu vida, de tu trayectoria vital, ponemos el punto final porque nos quedamos sin tiempo y eso sí, la última canción para despedir, ¿por qué nos des una pincelada de por qué Mecano? Hombre, Mecano también tiene buenas letras, yo creo que son letras muy cuidadas, la música también está muy cuidada y esa conjunción de esas dos cosas me gusta. No todas las canciones de Mecano me gustan, hay 4 o 5 que me apasionan. Y esta de Aire, pues sobre todo musicalmente me parece preciosa.